¿Cómo están amigos? Muy buenos días. Les saludo con mucho gusto el día de hoy. Contento de haber amanecido. Hoy una mañana fresca igualmente. Y bueno, como es normal en esta estación del año, empieza a amanecer un poquito afónico, ronquito, con un poquito de moquera. Pero es parte del cambio de estación. Empiezan ya los fríos, empiezan las tardecitas de chocolatito con conchas y esas tardecitas sabrosas de champurrado con buñuelos. Empiezan a asomarse los días navideños y esta temporada tan bonita del año. Y bueno, contentos, agradecidos. La palabra del Señor dice que la misericordia del Señor es nueva cada mañana, sus misericordias son nuevas cada mañana y hoy yo estoy muy agradecido porque amanecí, como les digo siempre, amanecimos, ya la hicimos y el día de hoy pues prepararnos, ¿verdad? Para las labores que tenemos que hacer y para recibir y esperar lo mejor de parte de Dios. Siempre es bueno meditar en la palabra al comenzar el día. Yo siempre procuro por las mañanas, en cuanto abro mis ojos, pongo algún devocional en la televisión, escucho alguna meditación de la palabra, me pongo a pensar, me pongo a meditar y también lo que Dios pone en mi corazón, siento la necesidad de compartirlo como es en este momento y creo que lo estaré haciendo seguido porque pues debo decirles que desde hace algunos meses cuando me pegó esa terrible enfermedad del COVID, pues yo la vi muy cerca, me puse mal, eh, fueron momentos de incertidumbre, de de no saber qué me iba a pasar, si me iba a morir, después de ver tantas muertes, tantos amigos, colegas, familiares. Y cuando te toca a ti, pues también te pones a pensar lo peor. Eh, fue algo que cambió mi vida. La verdad es que cuando tienes una experiencia de ese tipo tan fuerte, te cambia la vida. Bueno, no a todos, algunos no entienden. Pero yo entendí que pues que la vida no la tenemos comprada, que nos podemos ir en un abrir y cerrar de ojos, que no somos lo que pensamos, que este que todo lo que hagamos humanamente aquí se queda humanamente. Me refiero a que todos los esfuerzos que hagas por tener más cosas y por comprar más cosas y por tener más propiedades y por tener más cosas materiales, que nada te vas a llevar. A final de cuentas, cuando estás postrado en una cama con la incertidumbre de si vas a amanecer o no, pues eso es lo que menos te importa, ¿no? Yo nunca he conocido una persona que esté eh, en una cama de terapia intensiva preguntándole su estado de cuenta a su familiar, ¿no? O hablando al banco para ver cuánto dinero tiene, o si subió la bolsa de valores, o si hay el valor de cuánto cuestan sus propiedades. Cuando estás en una terapia intensiva o cuando estás pasando por una enfermedad grave, pues te cambia la perspectiva de vida y te das cuenta que no eres nada y que has estado viviendo equivocado, extraviado, alejado de lo que realmente vale la pena. Y esa experiencia a mí me cambió la vida. Entonces, en una de aquellas noches, de las peores noches de mi vida, cuando estaba pasando por esa enfermedad, hablé con Dios y me puse a cuentas con Dios, me puse a cuentas con mi familia, me puse a cuentas con mis hijos y reflexioné en mi vida, reflexioné en las cosas que me habían estado pasando en los últimos años y entendí una gran lección. Yo había experimentado lo hermoso que es servirle a Dios de tiempo completo
y créeme que cometí un grave error y dejé de hacerlo y pagué las consecuencias. Hay consecuencias cuando dejas el llamado que Dios te hizo. Hay consecuencias, pero hay que afrontarlas con valor y reconocer y enderezar. A veces no enderezamos hasta que estamos postrados en una cama, y ese fue mi caso. Yo tuve que estar en una cama ya con la incertidumbre de si continuaría mi vida o no, para yo pedirle perdón a Dios por mis actitudes, por mis acciones, y hacerle una promesa de que volvería a servirle con el mismo ímpetu, con las mismas ganas por el resto de mi vida, y que dejaría las cosas que no valen la pena. Y en eso estoy trabajando. Estoy tratando de dejar las cosas que no valen la pena, y estoy también tratando de hacer lo que sí vale la pena, que es hablar de las bondades y del poder de Dios. A eso me he estado dedicando en estos últimos meses, desde que Dios me levantó de esa cama. Y obviamente ha habido respuestas positivas, porque he visto cómo Dios me ha ayudado en mi vida personal, pero también me ha ayudado a ayudar a otros que están pasando por situaciones difíciles. Es bonito cuando de repente abro mis ojos y tempranito recibo una llamada de alguien que necesita un consejo. El día de hoy no fue la excepción. En cuanto abrí mis ojos, de hecho yo estoy 2 horas antes de la hora de la Ciudad de México. Entonces, cuando una persona me llama a las 8 de la mañana a la Ciudad de México, aquí son las 6 de la mañana. Pero no me importa. De hecho, esta persona me dijo: discúlpame, lo desperté. No, estoy para servirte, dime. Y cuando puedes tú ser útil para ayudar a otros, vale la pena hacerlo. Vale la pena atender el llamado de Dios, que es bendecir a los demás, tratar de aportar algo bueno de lo que Dios te da, porque el mundo hace todo lo contrario. Era lo que hablaba yo con una persona esta mañana, que en este mundo hay mucha maldad. Me han tildado de pesimista, pero no es que yo sea pesimista, soy realista. Me gusta ver la realidad, y en este mundo hay mucha maldad. La gente está muy llena de odio, de maldad, de intolerancia. Y esta persona me estaba comentando acerca de algunas situaciones relacionadas a lo mismo, a la intolerancia, al rechazo, a la maldad que impera en este mundo. Entonces es más necesario todavía que nosotros nos levantemos a predicar, a compartir las bondades de Dios, a compartir el amor de Dios, a compartir que sí se puede vivir de una manera diferente. Y el día de hoy no es la excepción. Seguiré haciéndolo mientras viva, y dejaré de hacer lo que no me edifica, porque no hay nada más valioso que estar bien con Dios y estar en paz. La gente se deja llevar hoy la gente se deja llevar con los chismes, y la gente vive en una mentira. La gran mayoría de gente vive en una mentira. Simplemente lo vemos hoy con lo que pasó en la pandemia, ¿no? La pandemia ha traído y ha sacado a relucir la naturaleza de los hombres, ¿no? La maldad, la perversidad, el perseguir fines diabólicos para manipular a la humanidad, sin importar a matar a millones de personas. Por un lado hay quienes defienden una postura, y por otro lado hay quienes no la defienden y no están de parte. Por ejemplo, hablando de las famosas vacunas, hay gente que está a favor y hay gente que está en contra, y hay una intolerancia, no hay un diálogo, sino que el que dice que no es no y el que dice que sí es sí, y se ha perdido la noción del diálogo, de intercambiar ideas, de ser empáticos, de ser ecuánimes y de escuchar. La gente ya no escucha, la gente ya
no discierne lo que entra por sus oídos. La gente se cierra y empieza a regar y discute y lo que yo digo así es y tú así eres y para mí tú eres esto sin importarme tus argumentos. Es una cerrazón y una ignorancia fatal, horrible. Pero bueno, estamos aquí y Dios permite eso para que los que tenemos un poquito de conciencia tratemos de mejorar este mundo. Hoy quiero hablarte de una parte de la escritura que estaba leyendo esta mañana y está al final del libro de Génesis. Habla acerca de un personaje muy conocido por gran parte de la humanidad y es José. ¿Se acuerdan ustedes? Hasta hay muchas obras de teatro y se habla mucho de José el Soñador, ¿no? José el Soñador. José fue un hombre, un joven que amaba a Dios, que un joven obediente a su padre, que trabajador además, que tenía también pues una familia, tenía a sus hermanos y entre todos los hijos se ayudaban a su papá en sus tierras era la manera como se sostenían. Pero sus hermanos eran huevonazos, eran flojonazos, eran irresponsables en cierta manera, y José era muy comprometido. Él era comprometido en las cosas que él hacía. Entonces, de alguna manera sus hermanos empezaron a tenerle envidia porque pues él era el preferido de papá. ¿Por qué? Por su misma responsabilidad, su entrega, su constancia. De hecho, su papá le mandó a hacer una chamarra muy padre, muy llamativa, muy bonita, como un símbolo de su reconocimiento por su entrega de este joven José. José tenía muchos sueños, pues de ahí viene lo de José el Soñador. Y José les platicaba, eso es lo malo, ¿no? Que a veces platicas tus sueños, a veces platicas tus planes y la gente hace todo lo posible para destruirte tus planes, para destruirte lo que tú quieres hacer, para destruir tus sueños, para destruir tus aspiraciones. Y por eso dicen que no es bueno que platiques tus planes, porque se los platicas y generalmente hay mucha envidia del otro lado y la gente va a hacer todo, por lo menos le van a pedir al diablo que venga y te destruya todo lo que estás haciendo. Entonces, ese fue uno de los errores que cometió José, que él platicaba sus sueños, de que pues él tenía sueños de que él sería algo, de que él sería alguien, y sus hermanos empezaron a tenerle tanto coraje y tanta envidia que muchos conocemos la historia, lo dejaron por muerto allá, lo abandonaron, lo vendieron como esclavo, le dijeron a su padre que José había muerto. Entonces, y este joven queda a expensas como esclavo, se lo llevan a Egipto, después lo meten a la cárcel, acusándolo de algo que él no cometió. En fin, la vida fue muy injusta con José. Yo no sé si tú te identificas en alguna manera con la historia de José. Conozco muchas historias de familias que han quedado divididas por cuestiones de envidia, por cuestiones de herencias, por ejemplo, que el padre de familia o la madre de familia dejó una herencia y los hermanos se pelean, se dividen, inclusive hasta se han llegado a matar por herencias, porque el corazón de los hombres es mezquino, es egoísta, es envidioso. Yo no sé si tú te has identificado con esto. Yo te repito, conozco muchas historias. Por ejemplo, conozco la historia de un hombre que teniendo otros 5 hermanos, mueren 2 de ellos, quedan 4. El padre había dejado una casa como herencia para todos y uno de ellos se metió en esa casa y se adueñó de la casa, y de aquí no me sacan y aquí esta es mi casa. Y los otros hermanos ya grandes de edad pues necesitan para sus medicamentos, necesitan para el doctor, necesitan para atender sus enfermedades,
y de alguna manera veían una posibilidad al vender aquella propiedad para atenderse de sus enfermedades. Sin embargo, este hombre se sentó en esa casa y se hizo de argumentos legales para que no lo pudieran sacar de esa propiedad, y se quedó ahí, y legalmente era muy poco lo que podían hacer los demás hermanos para recuperar esa propiedad, porque desafortunadamente las leyes en México pues muchas veces ayudan a los delincuentes, y no le dan apoyo a las personas que persiguen la justicia. Muchas veces así la vida es torcida. A veces los que obran de mala manera parece que se salen con la suya, y los que persiguen hacer el bien pues son perseguidos, son señalados, son vituperados, son difamados, son incriminados por cosas que no hicieron. Pero así es la vida, y tenemos que entenderlo y tenemos que asimilarlo. La vida no es color de rosa, la vida no es justa además. Dios es el único justo, y Dios pone a cada quien en su lugar en su momento. Por eso todo lo que siembras lo cosechas. Todo lo que estamos viviendo en este momento es parte de la cosecha de lo que sembramos en el pasado. Entonces, y es bien fácil buscar culpables, ¿no? Buscamos por culpa de aquel, por culpa de este, yo estoy así, y por culpa de mi esposa, por culpa de mi esposo, por culpa de mis hermanos, o por culpa de mis hijos. No, la verdad es que la culpa es únicamente tuya, porque tú construiste tu futuro, tú construiste el lugar en el que estás en este momento. Nadie más tiene la culpa, y no es justo que culpes a nadie. Entonces, la vida así es, injusta. La vida se portó injusta con José, porque sus hermanos pues, se salieron con la suya, se deshicieron de él para de alguna manera saciar ese coraje y esa envidia que le tenían. ¿Había una razón verdadera? No. José era una buena persona. José era un chavo trabajador, era un chavo temeroso de Dios, buscaba de Dios, y la palabra misma dice que Dios estaba con él. A veces Dios va a estar contigo, pero la gente no. Dios va su presencia va a estar contigo, pero el odio de la gente va a estar contigo. O sea, desafortunadamente la vida así es, y la Biblia dice que Dios estaba con José, pero el odio, la envidia, el coraje de sus hermanos también estaba con él. Entonces aquí humanamente pues le fue muy mal, porque los hermanos lo vendieron como esclavo, después estuvo injustamente en la cárcel, pero Dios dice que estaba con José. Dios estaba preparando algo bueno para José. Quizás a ti te ha sucedido algo parecido, ¿no? Quizás tú estés pasando por traiciones, te traicionaron en la familia, te traicionó algún amigo, sufriste una decepción, pero Dios está cocinando algo a tu favor. Nada es para siempre. Nada de lo malo que te esté sucediendo va a durar toda la vida. La vida es un sube y baja, un sube y baja. Hay tiempos de bonanza y hay tiempos de escasez. Hay tiempos de salud, hay tiempos de enfermedad. Hay tiempos donde puedes irte de vacaciones, y hay tiempos donde tienes que estar dándole duro al trabajo para poder vivir. Entonces, la vida es así, nada es para siempre. Entonces, a veces nos cuesta mucho trabajo entender que nada es para siempre, que al rato va a pasar esa crisis, pero lo más importante que necesitamos entender es que Dios está cocinando todo para bien. Todo va a ser para bien. Al final de cuentas, si tú crees en Dios, te acercas a Dios, tratas de vivir en la voluntad de Dios, tratas de ser obediente a Dios, Dios va a preparar una recompensa que tú ni siquiera te imaginas, pero necesitas mantenerte. En nuestro caminar cristiano, cuando queremos ser obedientes a Dios, se levantan muchas armas en nuestra contra. Créanme una cosa, desde hace que me pegó el COVID y me decidí servir a Dios de tiempo completo, se han levantado muchas huestes de maldad en mi contra, y lo digo con todo conocimiento de causa. Se han levantado muchas situaciones, personas, familia,
amigos se han levantado en contra del proyecto que Dios tiene para mi vida. Mientras yo estaba frío con Dios, todo estaba bien. Nadie se levantaba en mi contra, nadie hablaba de mí, nadie me señalaba de nada. O sea, todo estaba en completa paz. Por dentro yo estaba en una miseria. Por dentro yo estaba enfermo, estaba deprimido, no le encontraba disfrute a lo que estaba haciendo, pero estaba frío con Dios, estaba un poco alejado de Dios, pero el mundo me veía bien. Desde el momento en que decido servirle a Dios y entregarme a Dios y volver a agarrar el arado y volver y seguir caminando hacia adelante, se empezaron a levantar todas esas huestes de maldad inconformes, porque el diablo se enoja cuando tú le quieres servir fielmente a Dios. El diablo se enoja, se enchila. El diablo no se enoja con los que tiene allá en la cantina, en brujería, alejados de Dios, en envidias, en disensiones, en peleas. El diablo no se molesta en ellos porque esos ya están allá en el barranco. El diablo viene y se enoja con aquel que se levanta y dice, no, espérame, yo quiero seguir a Dios. Entonces el diablo se enchila, se molesta y levanta todas las huestes que pueden ser posibles para destruirte el ánimo, para tumbarte el ánimo, para que te apachurres y te deprimas y señalándote y avergonzándote y acusándote. Y si no eres lo suficientemente sabio para saber que es un ataque del diablo que quiere tumbarte, quiere aplacarte, que dejes de predicar la palabra o que dejes de seguir a Dios, te vas a frustrar. Eso yo lo estoy viendo muy claramente en estas últimas semanas y lo tengo muy claro, que yo no me voy a detener. Y yo le he dicho al diablo, no me vas a detener. Yo voy a seguir predicando a Cristo, voy a seguir adelante en el Señor. No me importa que se levante la persona que sea en mi contra para avergonzarme, para criticarme, para señalarme, para acusarme. No me importa, porque yo sé quién soy, pero lo más importante es que Dios sabe quién eres. Entonces, en José fue una historia muy similar, ¿no? Se levantaron en su contra porque él iba en pos de Dios, él buscaba de Dios, él quería de Dios, él amaba a Dios y Dios lo amaba a José. Entonces, al final, dice aquí muere el papá de esta familia y sus hermanos, como había una hambruna en toda el área donde ellos vivían, no había trabajo, no había alimentos, había una escasez tremenda, la gente estaba muriendo, pero José en ese entonces era el segundo al mando de Egipto, él era el segundo del gobernador, entonces él era como que el mero petatero en Egipto, ¿no? Era el segundo de Faraón, él era como una especie de gobernador, entonces los hermanos dijeron, pues lo único que nos queda es ir a ver a buscar al carnal, vamos a buscarlo. Pero oye, pero ¿y todo lo que le hicimos? Pero la traición y la puñalada que le dimos en la espalda, no nos irá a matar, no nos irá a hacer algo. Pero su papá les dijo, antes de morir, vayan y busquen a su hermano y díganle que pues búsquenlo para que les ayude. Les dijo su papá, así le van a decir a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y entonces cuando fueron y se presentaron a José y le dijeron esto, José lloraba mientras ellos le estaban diciendo esto. Vinieron sus hermanos y se postraron delante de él y le dijeron, aquí estamos como tus siervos. O sea, reconocieron que le habían hecho daño a su hermano, pero regresaron, se postraron ante él y le dijeron, aquí estamos como tus siervos. Y obviamente la respuesta de José, bueno, ¿qué pensarías que José les hubiera respondido? Ah, sí, ¿se acuerdan de todo lo que me hicieron? Pues ahora para que se les quite los voy a meter al calabozo, los voy a echar a los leones. La venganza, ¿no? Como generalmente hacemos nosotros los seres humanos. Generalmente, ¿cuántas historias no has visto de que cuando alguien ya tiene el sartén por el mango, dice, ahora va la mía? Ahora me voy a vengar de todo lo que me hicieron.
Así somos nosotros, ¿no? Conozco muchos ejemplos, ¿no? Conocí a una persona que era un gran artista y que tenía mucha fama y trataba a los empresarios con las a patadas y los humillaba y se sentía el mero petatero y por muchos años humillaba y era déspota y era odioso y era creído y era soberbio, pero llegó un momento en que así como iba la balanza también así bajó. Y cuando este artista bajó y estaba ya en el olvido, ya nadie lo contrataba, ya nadie lo buscaba, entonces los empresarios dijeron, ahora va la nuestra, ¿no? Porque así somos nosotros, así pensamos, ahora va la mía, ahora me voy a vengar. Bueno, los que están lejos de Dios piensan de esa manera, los que estamos en Cristo no debemos pensar de esa manera, al contrario. José les respondió cuando fueron y le pidieron perdón, les dijo, no tengan miedo, no tengan miedo, ¿acaso yo estoy en el lugar de Dios? O sea, debemos dejarle todo a Dios. ¿Acaso yo estoy en el... Yo no tengo por qué vengarme, yo no tengo por qué ajusticiarlos, yo no tengo por qué, pues, hacerles el mismo daño, pagarles con la misma moneda, ¿no? Yo no soy Dios, les dijo José. Ustedes pensaron hacerme mal, mas Dios encaminó ese mal en bien. Dios convirtió ese mal en bien para hacer lo que vemos hoy. O sea, todo el mal que ustedes me hicieron a mí, Dios lo transformó en bien para que el día de hoy yo estuviera como gobernador en Egipto y ustedes iba a llegar un momento en que iban a necesitar, iban a tener una necesidad, iban a pasar. Dios ya sabía que iba a haber una hambre en este lugar y que yo iba a estar aquí como un lugar de bendición para ustedes, aunque me hayan traicionado. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo convirtió en bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo, porque había hambre, porque había necesidad, y como él era bueno de corazón, José, Dios lo puso en ese lugar para que él fuera una bendición. Ahora pues les dice, no tengan miedo, yo los voy a sostener a ustedes y a sus hijos. Así los consoló y les habló al corazón. O sea, no nada más no se vengó, no nada más no les pagó con la misma moneda, sino que aparte, sino que a todo lo contrario les dijo, yo los voy a mantener, yo los voy a sostener, yo los voy a dar a ustedes y a sus hijos. Y entonces José vivió 110 años y José fue muy prosperado y muy bendecido por ese buen corazón que tenía. Dios convierte todas las cosas malas en cosas buenas. Si a ti te han hecho daño, te han traicionado, se adueñaron de tu herencia, si te traicionó la familia, si recibiste algún mal a cambio de un bien que tú hiciste, no trates de vengarte, no trates de tomar el sartén y regresarles el golpe, no trates de pagarles con la misma moneda. Hay una canción que dice, amor con amor se paga y algún día me pagarás o algo así dice. Nosotros no debemos vivir de esa manera. Nosotros no podemos decir amor con amor se paga, no. Aunque la familia no te quiera, aunque hablen de ti, aunque te difamen, aunque te roben, aunque te transien, aunque te traicionen, tú paga el amor, el desamor con amor. Tú paga con bien el mal. Y Dios te va a recompensar. Dios tiene algo bueno después de eso malo que estás viviendo. Hay una recompensa, hay una bendición de parte de Dios. Solamente tienes que esperar, pasar por ese valle de sombra, de muerte, a veces que tenemos que pasar, pero Dios no nos va a dejar en ese valle de sombra de muerte. Dios no nos va a dejar en ese valle de sombras. Dios no nos va a dejar en ese desierto. Dios siempre tiene un plan para nosotros y tiene un plan bueno. Dice su palabra que Él tiene buenos planes para nosotros, para darnos el final que nosotros esperamos. Entonces, aunque estés pasando por un valle de sombras, recuerda que Dios está cocinando algo grande para ti. Viene una recompensa, viene un alivio, vienen buenos tiempos en donde vas a ser de bendición para aquellos que te han querido destruir, que te han querido hacer daño.
pero por sobre todas las cosas, busca a Dios, busca seguir a Dios, busca vivir en su palabra. En este tiempo en el que vivimos no hay de otra más que acercarnos a Dios, porque Él quiere acercarse a nosotros, pero nosotros no queremos nada, como no queremos compromisos con Dios. La gente prefiere la libertinaje, prefiere el biri bom bom y andar para arriba y para abajo, pero los tiempos son muy malos. Esta vida está cada día peor, esta humanidad está cada día más perdida. Yo prefiero buscar de Dios y yo te invito a que tú también lo hagas, porque en Él estamos seguros. Dice por ahí el Salmo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y aunque allá afuera esté un valle de sombra, nosotros estamos viviendo bajo su sombra, bajo sus alas, y estamos protegidos en Él. No importa que el mundo te quiera destruir, no importa que el mundo diga lo que diga, tú sigue a Cristo y Él te va a honrar en su momento. Oremos. Dios, te damos gracias por esta oportunidad, por este día, por tu amor, por meditar en tu palabra y entender que a pesar de lo que estemos viviendo, malo, cualquier circunstancia de traiciones, de desilusiones, tú estás preparando algo bueno al final del camino. Ayúdanos a tener paciencia, a tener discernimiento, a tener esa seguridad de que tú jamás nos vas a abandonar, que tú siempre estás al cuidado de nosotros. A pesar de lo que vean nuestros ojos, tú estás al cuidado de nuestras vidas, de nuestro futuro, porque nuestro futuro está en tus manos, Señor. Gracias. Te pido, Dios, que bendigas a toda la audiencia que nos esté viendo en este momento, que no les falte el alimento, que no les falte el sustento, que no les falte la salud y sobre todo, Señor, que nunca les falte tu presencia. Gracias, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues que Dios te bendiga, que tengas un excelente día y vamos a echarle muchas ganas. No te olvides, Jesucristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Vale la pena seguir a Cristo. Dios te bendiga.